Entonces, bueno, los desafíos de irse de misionero tienen estas cosas, pero también uno tiene esa tranquilidad de que hay una familia extendida a cualquier parte del mundo donde Que uno nos vaya, acoge. que nos acoge, nos sostiene, ora por nosotros. Así que bueno, realmente fueron años desafiantes desde lo económico, desde lo financiero. El sanatorio siempre estuvo muy limitado desde ese punto de vista, mucha competencia, en la ciudad es feroz, pero Dios nunca permitió que nos faltara nada de lo que necesitábamos. Realmente pudimos todavía, incluso a pesar de eso, crecer en algunos aspectos. Así que fueron años muy, muy ricos en esas experiencias cotidianas de ver la mano de Dios y también estas experiencias a largo plazo donde uno ve que permite un desarrollo personal, familiar, profesional. Así que realmente es una experiencia que es muy, muy recomendable. ¿Usted cree que esta experiencia de servicio misionero moldeó su vida como médico hasta ahora o fue más el aprendizaje del momento? No, creo que tuvo un efecto, tiene un efecto todavía duradero porque al ir a otro país uno necesita sensibilizarse mucho más en lo que tiene que ver con la escucha activa, lo que tiene que ver con la empatía, con el tratar de entender al otro, porque bueno, uno es visitante, entonces uno tiene que tratar de comprender de la mejor manera posible cómo se comporta el resto de las personas. Entonces eso en la atención médica es vital, que el médico logre entender a su paciente, que el médico logre escuchar activamente, que no le dé miedo preguntar sobre algunas cosas en las que pueda no sentirse tan seguro. A veces en los médicos esquivamos a preguntar sobre realmente cómo está y el paciente dice bien, pero realmente cómo está. No es que el paciente nos diga, no, me siento mal por esto y resulta que eso es algo que escapa a nuestro manejo. Los médicos solemos guardarnos un poquito de preguntar estas cosas y el campo misionero a nosotros nos permitió explorar y aprender a explorar estas cosas con mucho más empatía con los pacientes y tratar de darles soluciones incluso trascendentales, ¿no? Que van más allá de la medicina convencional también. Ok, ahora pensemos o hablemos un poco más en relación a la filosofía de salud que tenemos como adventistas que compartimos en todo el mundo. Y quisiera empezar vinculándolo a la prevención. En su experiencia, ¿qué rol tiene la prevención dentro de esta filosofía que tenemos como adventistas? Bueno, es un rol central, definidamente. Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, encontramos que desde el Génesis hasta el Apocalipsis hay recomendaciones explícitas de Dios que tienen que ver con la salud, el cuidado personal, el equilibrio emocional. eh, y todas estas recomendaciones de Dios se basan en dos o tres aspectos que son fundamentales. El primero es la obediencia. Es decir, Dios dice en su palabra que si prestares oído a mis mandamientos y guardares mis estatutos, ninguna de las enfermedades con las que se aquejaron los egipcios se las voy a enviar a ti. Y todo el tiempo en las recomendaciones de Dios, en Deuteronomio, cuando dice, bueno, ¿quién diera que ojalá prestaran oído a mis estatutos y a mis mandamientos? Es como que Dios permanentemente anhela de nosotros la obediencia, una obediencia por amor y basada en la fe. Hoy compartía con los alumnos justamente la cita del libro de Elena de White, que dice, el libro de la educación, que dice que fe es confianza, creer que Dios nos ama y sabe mejor lo que nos conviene. Entonces, cuando nosotros tomamos las recomendaciones preventivas que aparecen en la Biblia con este sentido de obediencia, de una obediencia amorosa por fe, bueno, la medicina adventista cobra una vida completamente diferente, porque en realidad es las mismas leyes humanas que rigen el átomo, que rigen el universo, también rigen la vida humana. Y las mismas leyes que son divinas, son leyes que Dios las instauró en la creación. Así que atender a esas leyes y obedecer esas leyes que están en favor de la vida, de la felicidad de las personas, es lo que nosotros podemos enseñar como medicina adventista, pero en realidad es la medicina que Dios quería para su pueblo, para sus hijos, y es la medicina que estaba en el Edén, la medicina que transcurre ahora en este momento del reinado de la muerte, hasta que vuelva a buscarnos otra vez y vuelva a instaurarse el plan original de Dios. Así que creo que está muy, muy vinculada, digamos, no hay manera de despegar. La medicina preventiva, primaria sobre todo, ¿no? En relación a evitar la enfermedad, tratando de atender con una obediencia amorosa y con fe
a las recomendaciones divinas para la salud. Ok, y se diferencia, ahora hablando específicamente de nuestros modelos Ujú. de salud adventista, ¿se logran diferenciar de los modelos tradicionales enfocados en la atención de la enfermedad? O sea, ¿tenemos algo en nuestra esencia? Sí, yo creo que sí. Nosotros entendemos que la condición de dolor, de enfermedad y de muerte no tiene que ver específicamente con, o no siempre con un nexo o con algo exógeno que fuera del organismo que produce una enfermedad, sino que puede haber incluso factores emocionales, factores medioambientales, factores internos que produzcan este desequilibrio. Y la medicina convencional deja completamente de lado la intervención divina y la posibilidad de poder trabajar aspectos espirituales o emocionales que en su modelo no están contemplados, es netamente biologista, es decir, hay una causa que produce un efecto y yo puedo aplicar un tratamiento para liquidar la causa o paliar los efectos. Eso es básicamente el resumen de ese modelo. Este modelo preventivo nosotros lo podemos aplicar de una manera mucho más amplia en una medicina adventista. Cuando Jesús se encuentra con con el paralítico de Betesda, lo cura y se vuelve a encontrar con él y le dijo, mirá, no vuelvas a hacer lo que estabas haciendo porque te va a venir esto o alguna cosa peor. Es decir, Jesús lo curó, pero además también entendió de que lo que él le pasaba era consecuencia de decisiones morales, de decisiones éticas, de decisiones que iban más allá de la biología y que traen sus consecuencias en el cuerpo, pero que de alguna manera le estaba atendiendo otros aspectos, que es ahí donde decía hoy que los médicos convencionales por ahí tienen un poquito de miedo en entrar, ¿no? ¿Y cómo se traduce esto en esta práctica moderna de la actualidad? Ya que cuando el paciente viene con nosotros como médicos, si no le damos un fármaco, siente que no hicimos el trabajo, ¿no? O incluso así Ujú. nos podemos sentir, ¿no? No le di medicinas, ¿no? ¿Cómo se puede incorporar en la práctica actualmente? Bueno, creo que con el diálogo y la integración con el paciente es un lugar donde nosotros podemos trabajar mucho. Cuanto más nosotros logremos que el paciente confíe en nosotros y como médicos, ¿no? Y cuanto más nosotros como médicos podamos entender la forma de pensar del paciente, es mucho más fácil tratar de dialogar con él en el hecho de cambiar esta cosmovisión. De todas maneras, yo he hablado con pacientes, ¿no? Donde uno dice, bueno, hay magnitudes de daño, porque uno dice, bueno, vamos a tomar el ejemplo clásico, ¿no? Yo para la presión no necesito tomar ninguna medicación, con salir a caminar, tomar algún remedio casero de hierbas, Tomo mi té y se tomo me mi va. té y se me va. Es cierto, la hipertensión es una patología que inicialmente puede ser controlada con algunas medidas del estilo de vida, pero ya una hipertensión que no ha sido controlada por mucho tiempo, que ha producido daño en algún órgano vital para el funcionamiento del cuerpo humano, posiblemente necesite de estas medidas más otras medicamentosas que son de apoyo y que mejoran mucho la calidad de vida y la sobrevida del paciente. Entonces, cuando nosotros podemos conversar eso con el paciente, normalmente siento que el paciente comprende, cuando uno lo hace con amor, con paciencia. El tema es que muchas veces estamos en un sistema también que no permite este tiempo, ¿no? Y bueno, tenemos 10 minutos para atender y la necesidad hace que uno tenga que ir más rápido de lo que le gustaría. Pero creo que, bueno, también el Señor va otorgando en determinados momentos la sabiduría para decir, aquí tengo que frenar, tengo que hablar un poquito más. Pero soy convencido de que el buen diálogo y la comunicación con el paciente es una herramienta fundamental para vencer esta resistencia del paciente a considerar que cuando el médico no medica comprimidos o pastillas o jarabes, no es buen médico. Y definidamente, digamos, los pacientes hoy en día valoran muchísimo cuando el médico toma de su tiempo y termina pesando mucho más eso en la opinión sobre el médico que hace el paciente, más que incluso lo que sabe de medicina, la manera en que lo trata. Sí. Si lo mira a los ojos, si le presta atención, si lo deja hablar, El tiempo para el tiempo que escuchar. dedica. Entonces, bueno, creo que estas son otras herramientas que nosotros podemos usar para tratar de llevar el tratamiento del paciente hacia un lugar más equilibrado, ¿no? Por un lado, la cuestión de estilo de vida, que siempre la vamos a apoyar porque hay evidencia científica de sobra para respaldarlo, pero también en el caso que sea necesario otorgar algún tipo de medicación.
Claro. Y ahora, viendo al ser humano como un ser integral, ¿no? Viene con nosotros, atendemos su problema físico, pero en su experiencia, cómo aborda las otras dimensiones? ¿Es posible en la consulta, pues, atender las otras dimensiones del ser humano o realmente, pues, a veces quedan fuera por el tiempo, por las otras cosas, ¿no? Realmente en la práctica es bastante difícil. Es bueno que el médico esté preparado para poder hacerlo. Es bueno que el médico tenga una vida espiritual viva, apasionada y que esté permeable a la voz del Espíritu Santo en el momento de la consulta. Pero también es bueno que el médico esté rodeado de personas capacitadas y profesionales para poder abordar estas cosas que a veces por tiempo no,